buenos días. No había tenido la oportunidad de saludarlos, pero bueno, aquí estoy. Espero que estén muy bien y bueno, que estén en el programa porque está muy interesante. Y también, bueno, hay que aceptar cuando se pierde. Sacaron a la América hace mucho tiempo. Sin embargo, ayer Cruz Azul ganó, así que felicitaciones a todos los fanáticos de Cruz Azul que seguramente siguen festejando ahorita y la verdad es que se lo merecen. Y cambiando un poquito de tema, ya llegó el tema principal con el doctor Gustavo Gil. Vamos a platicar de las secuelas o del síndrome post-COVID, que son físicas, que son mentales y bueno, definitivamente hay que ponerles mucha atención. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, Vika, buen día. Gracias por la invitación. No, a usted por venir. La verdad es que lamentablemente el COVID ha llegado, bueno, llegó para cambiar muchas cosas, no necesariamente en el sentido bueno, sino malo, en nuestra libertad, en el tema del contacto físico, muchas cosas, y lamentablemente la gente que sí se enfermó de COVID tiene ahorita varias secuelas, tanto físicas como mentales. ¿Cuáles son estas, doctor? Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud acuñó este término recientemente porque gracias a todos los estudios que se han venido haciendo a través de, pues como se ha ido desarrollando la enfermedad, todo desconocido absolutamente, que ahora ya nos estamos dando cuenta de los efectos que ha tenido en el humano este tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, creó y acuñó este término porque, bueno, un síndrome es cuando hablamos nosotros de la acumulación de signos y síntomas aplicados en una sola enfermedad. Entonces, se está viendo que las secuelas de las personas que padecieron la enfermedad y pudieron salvarse, ¿no? Pudieron brincarla, como se dice, pues están presentando de todos modos efectos metabólicos en todo nuestro cuerpo, como decías muy bien, tanto mente como en cuerpo, sobre esta enfermedad. De inicio tenemos que saber, bueno, si es una enfermedad infecciosa, pero cuando se determina realmente qué es esta enfermedad, se habla de un padecimiento inflamatorio. Por lo tanto, se trata como un padecimiento inflamatorio. Entonces, se inflama todo nuestro cuerpo, absolutamente todo nuestro cuerpo. De ahí que las secuelas se den dependiendo de qué sitios de nuestro cuerpo fueron más agredidos por la enfermedad, cuánto tiempo duró la enfermedad, qué tan aguda fue la enfermedad, cómo respondimos a la enfermedad, cuál fue el tratamiento para la enfermedad, y entonces nuestro cuerpo va a quedar, de alguna forma, por decirlo coloquialmente, va a quedar inflamado cierto tiempo o una escala de tiempo en el cual nosotros vamos a poder recuperarnos. Muy pocos pacientes, pocas personas se recuperaron rápidamente y muy bien, ¿no? Muy pocos, pero realmente las secuelas continúan. Entonces hay muchos pacientes, en mi experiencia con todos los pacientes que he visto post-COVID, tienen problemas básicamente en relación a metabolismo, pero muchos de ellos tienen, por decirlo así, un órgano afectado, dos órganos afectados. Dicen los pacientes, yo no tenía, pero ahora tengo. Yo no, a mí no se me caía el cabello, ahora se me cae muchísimo. Yo no tenía problemas con la piel, ahora tengo problemas con mi piel. Tengo problemas de diarrea, continúo con la diarrea, continúo con problemas de mi hígado. Pero lo más impactante fue en personas que no eran diabéticos y después de la enfermedad se convirtieron en diabéticos. Justo eso iba a preguntar, Doc. Ahorita lo mencionábamos, ¿no? Obviamente pega a diferentes tipos de personas con enfermedades ya desde antes, todo tipo de edades. Ahora con los pacientes que usted ha visto, ¿se puede determinar ciertas características de la gente que tiene las secuelas o ha sido algo parejo que lamentablemente ha afectado a todos por igual? Sí, eso. Yo creo que ha afectado a todos por igual en relación, repito, al punto de impacto. Entonces, en mi caso, yo manejo pacientes con problemas metabólicos en relación a la obesidad, en relación a la diabetes, a la hipertensión, y todos estos pacientes, de una u otra forma, resultaron afectados. Ahora, veo pacientes también jóvenes, muy jóvenes, que no tenían problemas realmente metabólicos y resultaron afectados, tienen todavía síntomas después de haber padecido la enfermedad. Entonces, vamos a ver, una de las, como hablamos, una característica en general fue que se incrementó, por ejemplo, el nivel de irritabilidad. Muchos pacientes cambiaron su forma de ser, su personalidad, de acuerdo a haber tenido la enfermedad. Entonces, la irritabilidad, el insomnio, por ejemplo, ¿no? Muchos de los pacientes no tenían este problema y ya lo tienen. Ansiedad, que provoca el miedo, ¿no? De volverse a reinfectar o ver las características de cómo está la pandemia en general. Y así nos podemos ir yendo a una serie de problemas en que ataca, pero en todas las edades.
Estoy viendo pacientes después de que sufrieron de esta enfermedad del SARS-CoV-2, estamos viendo pacientes desde los 16 años, 18 años, y sí hubo cambios metabólicos. Uno de los más importantes, se habla de la trigliceridemia, o sea, un incremento en los triglicéridos cuando no tenían ese problema, por ejemplo. Entonces, sí vemos que se impactó de forma importante. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad existe esta enfermedad post-COVID? ¿De verdad? Sí, 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 sí existe, y cada vez más pacientes van descubriendo que no solamente deja un síntoma o no les deja un signo, por ejemplo, muchos permanecen con dolor de cabeza, no tenían y de repente permanecen con dolor de cabeza, mareo, cansancio, deficiencia para poder respirar adecuadamente, se cansan con facilidad. Entonces, todo esto se va descubriendo poco a poco y por eso la Organización Mundial de la Salud decide agruparlo y hablar ya de una enfermedad post-COVID. Justamente ahorita que menciona lo de los pulmones, también al principio hubo mucha confusión sobre esta enfermedad. No, no, es que es directamente respiratoria, afecta los pulmones, es un tema solamente de vías respiratorias, etcétera. Y ahora usted menciona que no, es un tema de inflamación. Así es. En cuestión a los pulmones, a la gente que queda afectada de los pulmones, ¿esto es por una inflamación también? Así es. Lo que pasa es que recordemos en la cuestión inflamatoria, impacta la cuestión respiratoria, decías bien, porque pues el virus entra vía nariz, vía boca, vía ojos, entonces impacta inmediatamente pues las vías respiratorias y por eso se expande, por decirlo así, en el cuerpo a través de vías respiratorias. Pero el punto de impacto puede ser cualquiera, pudo haber sido el hígado, pudo haber sido el corazón, el cerebro, el riñón, el intestino delgado, el colon. O sea, el punto de impacto es ese. Ahora, si es por vía respiratoria y hubo en el paciente una neumonía importante en vía respiratoria, vamos a ver que cuando se toman las placas o se hace la tomografía, vamos a ver nosotros zonas de impacto. Y esas zonas, vamos a darle un término, van a dejar de servir para la respiración. Y entonces el pulmón de un 90%, por eso se mide la saturación de oxígeno, Sí. porque de un porcentaje del 100% que funcionaba, de repente vemos que funciona el 70%, el 60%, y puede dejar de funcionar un 50%. Es ahí cuando la saturación de oxígeno nosotros la tomamos y vemos que es menor a un 90% de la capacidad respiratoria. Entonces, cuando es al respiratorio, sí el pulmón se ve muy afectado. No, definitivamente hay muchas cosas que tenemos que saber y más importante saber cómo tratarlas. Doc, en cuestión a pronóstico, creo que también hace falta estudiar. La verdad es que es una pandemia que, bueno, llegó, todavía sigue, pero estamos en términos de vacunación y como que estamos todavía muy confundidos sobre los verdaderos síntomas, sobre a quién le afecta, a quién no, y hay mucho que estudiar. Sin embargo, ¿cuál es el pronóstico? Este síndrome post-COVID mejora con el tiempo, se puede trabajar, hay cosas que ya quedaron así por siempre. ¿Cuál es el pronóstico? Se está hablando de procesos de rehabilitación. Al paciente hay que darle seguimiento con un proceso de rehabilitación. Obviamente, el órgano que está afectado es el que más va a tener el proceso de rehabilitación, pero todos, absolutamente todos los pacientes nunca van a quedar al 100%, porque como es una enfermedad inflamatoria y de impacto, entonces los pacientes van a quedar con algo. Muchos piensan, bueno, ¿y por qué se cae el cabello? Bueno, porque se inflamó la piel. Pues hay un problema de piel ahí. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no empiezan a preguntarse? Y cuando se dan cuenta son 4 o 5 cosas que no tenían y que están apareciendo actualmente. Pronóstico, ¿a cuánto tiempo? Se está hablando aproximadamente inicial de 6 meses a un año para que el paciente logre rehabilitarse completamente teniendo un proceso de rehabilitación. Pero muchos pacientes, muchas de estos síntomas o de estos signos van a quedar permanentes, quizá un poco más leves, quizá pueden desaparecer en 2 años, ¿no? Pero esto necesita y amerita cuidado y rehabilitación. Claro, lo importante es eso, ¿no? Atenderse. Evidentemente, si usted espera que los pulmones regresen a la normalidad solo porque sí, pues será obviamente muy complicado, probablemente no suceda. Ahora, Doc, lo mencionábamos, la vacuna. La gente está muy espantada, la gente, y bueno, más importante, la gente que le dio COVID está muy espantada por los síntomas, por las secuelas. Y en el tema de vacuna, pues todavía como con más miedo, porque el tema de la vacuna es que te llegan un poquito de enfermedad y entonces te haces ya inmune, etcétera. A las personas que tienen estas secuelas, ¿la vacuna les puede afectar? Bueno, se dice que después de una persona que tuvo la enfermedad, o sea, aproximadamente se puede vacunar después de los 3 meses de que haya salido de la enfermedad, porque sí puede tener alguna complicación si se vacuna inmediatamente.
pero el vacunarse no tiene problema. Se puede vacunar después de 3 meses y aún teniendo estas secuelas no hay problema porque en realidad la vacuna es un biológico atenuado y por lo tanto nos va a dar por así decir, la reacción secundaria normal de una vacuna, que puede ser un poco de fiebre, dolor en el sitio de la aplicación, cosas así, que va a pasar en 1 o 2 días, 24, 48 horas, no va para más. Mucha gente se espanta porque dice, es que en tal sitio se murieron después de la vacuna. Bueno, las personas que fallecieron eran personas de mucha edad, eran mayores y tenían ya complicaciones importantes en su salud. O sea, de hecho ya. Pero pues ya no se ha vuelto a dar un reporte y en México no se han dado reportes cursando con alguna secuela post-COVID. Lo importante es no vacunarse dentro de los 3 primeros meses después que dio la enfermedad. Es importante saberlo y sí, para la gente que está nerviosa, que está asustada, es importante saber esta información porque la vacuna nos va a ayudar a muchísimas cosas, principalmente si le vuelve a dar, si tuviera esa complicación, bueno, pues que ya no sean fatales los síntomas y muchas cosas, así que pregúntele a su médico y que le explique, bueno, obviamente con calma lo que está pasando, lo que puede pasar para que usted esté tranquilo. Ahora, doctor, también la rehabilitación a veces es un poco costosa y hay gente que justamente por eso dice, no, no la voy a hacer, no es porque no quiera, es porque no me alcanza. Vemos, por ejemplo, en rehabilitación de pulmones, ciertos aparatos donde subes bolitas, bajas bolitas. ¿Cuáles serían algunos consejos para hacer esta rehabilitación casera sin necesidad de un aparato o de una persona extra? Es cierto ese, por ejemplo, ese que das ese ejemplo, el poner en un recipiente agua y con un popote estar exhalando para que sean burbujitas, ese es uno bueno. Otro es inflar globos, otro es caminar, tratar de caminar lo más que se pueda. O sea, siempre hay alguna forma, pero aquí yo sugeriría, por ejemplo, si tienen servicio en social, bueno, en el IMSS, la Secretaría de Salud, algo, acudir, acercarse, porque muchas veces no basta con una sola sesión, sino basta el ser valorados verdaderamente para poder rehabilitarse, porque repito, no es solamente una cuestión de, pues bueno, ahí voy mejorando, no, porque esto se puede hacer pues crónico y eso es lo que no queremos, que los pacientes vivan mal y con pues molestias varias, ¿no? Bueno, esto ya lo escuchó, definitivamente sí, hemos visto gente que tiene alguna otra enfermedad de pulmones y hace esto con un popote, ni siquiera que tiene que el aparato y bueno, esto es muy sencillo y puede hacerlo en casa y aparte gratis. Doc, en cuestión a hábitos, en cuestión a nuestro estilo de vida, obviamente hay un antes y un después en cuestión a pandemia, ¿no? En tema de ejercicio, de alimentación, de conciencia, de muchísimas cosas. Para las personas con este síndrome post-COVID, ¿se recomienda una dieta en específico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, con desveladas? ¿Cómo es la vida ahora con el síndrome post-COVID? Bueno, la idea de poder rehabilitarse adecuadamente y de evitar que estas secuelas se prolonguen en el tiempo, porque bueno, ya están, ahí van a estar, pero para evitar que se prolonguen, sí, un cambio de dieta es adecuado porque, repito, uno de los 3 padecimientos más importantes que presentaron pacientes post-COVID es la diabetes mellitus, decíamos, la trigliceridemia y muchos pacientes con alteraciones de la presión arterial. Pero también hay problemas con el hígado, hay problemas de tipo digestivo, hay problemas de colon, o sea, hay muchos, el insomnio, o sea, todo este tipo de cosas. Debemos nosotros apostar a un cambio importante en el estilo de vida para poder evitar que esto se magnifique. O sea, está, pero que no se magnifique para poder estar un poquito más saludables, podríamos decir, después de la enfermedad. Entonces, si es aconsejable el estilo de vida, es aconsejable checarse con sus médicos, ver que realmente muchos de los pacientes hicieron hígado graso, muchos hicieron colitis, o sea, hay enfermedades que hay que checar, hay que controlarlas porque, repito, no son fáciles de eliminar dentro de las secuelas del COVID. Por lo tanto, sí necesitan una valoración médica para saber qué hubo. Se me están subiendo ahora los triglicéridos, yo no tenía la glucosa elevada y ahora la tengo, estoy teniendo menos capacidad respiratoria, no estoy durmiendo bien, ando muy irritable, tengo mucha ansiedad. Entonces, todo esto tiene que ser valorable. Hay escalas, se habla de escalas, niveles, para, después de la valoración, poder adecuarnos a un nuevo estilo de vida. Definitivamente, eso es importante. Podremos tener mucha ayuda exterior, sin embargo, lo que hagamos nosotros en casa con nuestros hábitos resulta también importantísimo para cambiar ese camino. Y lo que hemos platicado específicamente de estas secuelas mentales, bien lo decíamos, desde el principio, desde que a todos se nos privó de la libertad y estábamos encerrados en nuestra casa con la misma gente, ya sin ningún tipo de rutina, nerviosos, asustados, viendo noticias fatales sobre muertes, etcétera, y eso obviamente nos afecta. Y todavía le sumamos
sumamos a la gente que sí tuvo COVID, bueno, pues los síntomas, las secuelas, esa sensación de me voy a morir. ¿Cuál es la recomendación para ellos? ¿Sería, por ejemplo, visitar un psicólogo o ya brincarnos al psicólogo y no es un psiquiatra? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los grupos de apoyo? ¿Cuáles serían los primeros pasos para ir manejando mejor estas emociones? Yo considero, de acuerdo al estándar, lo que decíamos hace un rato, al estándar de qué fue lo que afectó más la enfermedad, qué nos afecta más. Pero en el 99% de las personas, definitivamente, fue nuestro estado de ánimo, que se alteró, fue lo que decíamos ahora sobre el insomnio, sobre la irritabilidad, el cambio de personalidad. Muchos pacientes cambiaron su personalidad porque nosotros no sabíamos, como humanos no sabemos cómo manejar un problema de este tipo. Entonces el encierro, la ansiedad que da el no quererme contagiar, el miedo, sobreponerse a esto es un estado difícil de poderlo evitar. Entonces la higiene mental es adecuado mantenerla para que nosotros podamos continuar una vida, aunque es un nuevo estilo de vida, una vida nueva, a través de esto. Entonces, sí es valorado o sí se puede hablar de una adecuada higiene mental visitando, por ejemplo, al psicólogo, que nos enseña a controlar nuestra ansiedad, que nos enseña a controlar nuestro miedo y sobre todo sobreponernos. Si ya me dio la enfermedad, sobreponerme a todos estos cambios radicales que di, sí es aconsejable cuando nosotros vemos que no lo podemos manejar. Entonces, un buen consejo, sí, acérquense a su profesional de la salud. Doc, información definitivamente que necesitamos saber y todos, ¿no? La gente que está enferma. Tal vez yo no me haya enfermado directamente de COVID, pero tengo familiares que sí y los veo con estas secuelas y los veo con depresión y los veo con ansiedad. Lo importante es estar informados y obviamente pedir ayuda. Muchísimas gracias, Doc. En cambio, Vika, gracias, muy amable. Gracias a ti. Y seguimos aquí en Vive Mejor. Tenemos temas muy interesantes. No se mueva. Vamos a una pausa y tenemos más. Ni tuve COVID y me puse súper tensa.